Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandra Gudelo. Vi varios videos sobre técnicas y hábitos de estudio y tomé pues un mapa mental, más o menos como de 3 videos que me parecieron muy interesantes. Dice que los métodos de estudio son una buena forma de vencer la procrastinación. Los mejores estudiantes no pasan muchas horas repasando o estudiando, sino que invierten tiempo de calidad con hábitos correctos, es decir, trabajar de forma inteligente y no de forma intensa. Eh, el cerebro tiene la capacidad de almacenar mucha información, pero en ocasiones se nos dificulta demasiado recordar las lecciones que nos han explicado o que hemos visto en clase. Y esto pasa porque cuando recibimos nueva información podemos empezar a olvidarla. Por lo tanto, es más importante adquirir la información que retenerla. Así los conceptos se quedan en nuestra memoria por muchísimo más tiempo. Eh, no hay una sola forma perfecta de estudiar, no. Hay una manera o un hábito correcto para cada persona, porque no todos aprendemos igual y puede que para algunos un método sea efectivo y pues es la mejor manera como estudia, pero puede que ese método que le funcione a Pepito Pérez no me funcione a mí. Entonces es importante conocer el estilo de aprendizaje de cada uno de nosotros. Eh, en esto encontré pues como lo primero que era identificar qué es un hábito. Un hábito es una conducta que se ha repetido tantas veces hasta que se vuelve automática en la vida y puede ser buena o mala, como cuando todos los días me lavo los dientes, como cuando todos los días me baño para acostarme a dormir, como si todos los días me como un dulce y después del almuerzo pues ya se me volvió un hábito, como si todas las mañanas yo me levanto y me tomo un café, es mi hábito pues tomármelo. Entonces esto es lo como que se nos vuelve hábito, lo que se repite todo el tiempo. Y el hábito de estudio es una acción automática que ayuda muchísimo a la concentración, nos ayuda demasiado para que nos organicemos, para que comprendamos y retengamos la información sin tanto tiempo y esfuerzo. Así no tendríamos que pasar horas y horas estudiando, repasando para un examen, para que al final no nos vaya pronto tan bien o no tengamos la nota que queríamos. Hay una manera que dice que es la repetición espaciada y este nos dice que si volvemos a revisar la información aprendida, si no volvemos a revisar la información aprendida, la vamos a empezar a olvidar. Entonces debemos recordar al máximo todo lo que vemos, porque el hecho de no revisarla o no repasarla hace que nosotros recordemos máximo el 20% de lo que estudiamos. Para ello es que debemos repasar con muchísima mayor frecuencia. Para esto nosotros podemos hacer tarjetas de memoria con preguntas y respuestas. Podemos utilizar la técnica de Feynman. La técnica de Feynman lo que nos indica es que podemos seleccionar un tema para estudiar. Podemos revisar esa bibliografía, la bibliografía de ese tema que queremos estudiar. Podemos escribir ideas o frases en una hoja en blanco como si se lo fuéramos a explicar a alguien. Esta idea es lo que puntualmente pues enfatiza el método de Feynman, que es que pensemos que nosotros vamos a enseñárselo a alguien más. Debemos volver al texto de estudio, iniciar y estudiarlo nuevamente hasta que podamos explicarlo sin dificultad. Ahí es cuando aprenderíamos pues. Y podemos realizar varios tests de prueba luego de haber revisado la información. Esto nos aconseja que no podemos estudiar periodos muy largos y que debemos evitar las distracciones en el lugar de estudio. Y un buen consejo también es que puede uno estudiar antes de dormir, porque parece que está científicamente demostrado que lo que uno estudia antes de dormir se le queda como más fácil en el cerebro. En otro de los videos pues había varias técnicas
que son la técnica visual, la auditiva, la lectoescritiva y la kinestésica. Visual son las personas que fue que cuando los profesores están explicando algo, tal vez no se concentran muy bien en toda la carreta que el profesor está diciendo, pero cuando el profesor de pronto lo explica con imágenes o con ciertas ayudas didácticas, lo van a recordar muy fácilmente. Entonces sería pues una muy buena forma de estudiarlo. Auditivo, hay personas que se les facilita muchísimo más escuchar. Entonces, puede que graben las clases, luego las escuchan y las escuchan, y para ellos es un buen método, les puede funcionar, entonces también es válida la idea. Hay otras personas que lo que hacen es que les sirve el método lectoescritor, que es que escriben, luego lo leen, vuelven a escribir, lo vuelven a leer y así recuerdan con más facilidad y se les queda como muchísima más información siempre retenida. Y es el método kinestésico, que es a través del cuerpo. Hay personas que, por ejemplo, empiezan a leer y empiezan a caminar por toda la casa para que se les quede. Hay personas que les sirve más, por ejemplo, como ir a los laboratorios y practicarlo. Hay personas que se les facilita más como de modo manual. Entonces sería pues como muchísimo más cómodo que pudieran tomar este método si es que les funciona. Para algunas personas puede que funcione solamente un método, o puede que para algo otras personas sea una combinación de varios estilos. Para descubrir el estilo de cada uno es importante como hacer un test para analizar y revisar, pues en ese test como de evaluación, analizar y revisar las experiencias educativas. Así tendría una idea de cómo aprende muchísimo más fácil y mejor. Y por último, tenemos pues yo vi otro video donde le daban a uno varios métodos de estudio. Entonces, por ejemplo, uno era que uno podía planear el día y planear las actividades más difíciles. Entonces dice que uno puede levantarse todos los días y revisar un plan de actividades. Uno puede escribir todas las actividades que uno quiere cumplir en el día, escoger unos horarios fijos para uno concentrarse y pues por último sería tomar acción sobre este plan de actividades que creamos. Para las actividades difíciles podemos destinar como un tiempo específico del día únicamente a dedicarnos a lo más difícil. Puede ser una hora diaria. Así no se nos va a acumular, porque generalmente lo que nos parece más difícil, entonces decimos hoy no lo hago, mañana entonces lo hago, mañana igual digo lo mismo y llega el momento en que todo se nos quedó para última hora y entonces ya va a ser muchísimo más difícil estudiar, porque ya el estrés no nos va a permitir siquiera concentrarnos o aprender como fácilmente. Es importante construir un ambiente ideal de estudio e estudiar en intervalos de tiempo. Tenemos que tener un lugar exclusivo para estudiar, un lugar donde yo garantice que voy a tener únicamente los materiales que necesito para estudiar y que no voy a tener distracciones como el televisor, como el celular, como de pronto ruidos que no permiten que yo me concentre y todo ese tipo de cosas. Y parece que está científicamente comprobado que el cerebro retiene mejor la información cuando se estudia en intervalos continuos o repetitivos, como de 30 a 60 minutos, pero dejando como un espacio de descanso entre cada intervalo. Dice que ese es el tiempo ideal de estudio para poder beneficiar la concentración, pero en cada espacio de estudio debemos tener un intervalo de descanso de entre 5 y 15 minutos. Pues parece que es necesario, porque dice que así como por ejemplo si ejercitamos un músculo del cuerpo repetidamente 2-3 horas, ese músculo pues llega al punto en que se agota tanto que ya no va a poder responder. Igual pasa con el cerebro. Dice también que debemos saber
tomar nota inteligente y no leer absolutamente todo. Entonces, para tomar nota es importante como escribir solamente las ideas y los argumentos generales del tema. Podemos organizar esas ideas como entre pregunta, evidencia y conclusión. Entonces, en una idea pongo la pregunta, pongo la evidencia y pongo la conclusión. Escribir siempre en mis notas lo más relevante de cada tema y dedicar 5 minutos al final de cada clase para revisar las notas y por lo menos un día a la semana para revisar como todo lo que se estudió durante la semana. Dice que debemos no leer absolutamente todo lo que nos ponen a leer, sino que debemos leer lo más relevante para que me ayude a cubrir lo esencial. Para eso, entonces yo puedo hacerme como las preguntas de qué tengo que leer, para qué lo necesito, qué me puedo saltar como de eso y los argumentos pues de lo que es más prioritario. También nos dice que debemos repasar de forma activa y crear las propias guías de estudio. Entonces, repasar activamente al final de cada sesión nos va a ayudar muchísimo para ahorrar muchas horas de olvido. Se puede hacer un ejercicio de pregunta y respuesta si uno lo ve necesario. Uno puede reunir todos los materiales, organizar toda la información por tema, crear una guía de preguntas y respuestas y también podemos crear como fichas o tarjetas de repaso, como en fichitas bibliográficas, tomar como nota de lo que nos parece más importante o necesario. Y por último, entonces dice que es importante utilizar elementos visuales y una reflexión o retroalimentación. Entonces dice que el cerebro procesa muchísimo más rápido la información visual que la textual. Por ejemplo, si ponemos en las notas que tenemos colores a cada nota, pues de acuerdo a la prioridad o lo que nos llame como más la atención. Podemos poner en nuestras notas imágenes relacionadas al tema, podemos en las notas hacer dibujos, o sea, un dibujo que yo hago de forma manual que me va a permitir recordar como esa idea. Puedo tener esquemas y flechas para que pueda relacionar como la información una con otra y puedo hacer mapas mentales o diagramas también para ello. Y en la reflexión y retroalimentación, entonces puedo hacer una reflexión o interrogación elaborativa. Puedo preguntarme qué, cómo, por qué, para qué, dónde, qué me recuerda. O puedo hacer una retroalimentación con todos mis otros compañeros o con profesores como para comparar. Porque entonces en estos grupos de estudio lo que nos sirve en cuanto a debatir como el tema es darnos cuenta de pronto de lo que entendimos mal y poderlo corregir a tiempo. Me parece como muy interesante, me parece que uno si se disciplina, se organiza y organiza todos sus tiempos, entonces sí puede adoptar hábitos de estudio puntuales que le van a servir y ayudar muchísimo para tener como no tanto de pronto para sacar la buena nota, porque igual cuando uno estudia de manera inteligente y disciplinada, pues lo lógico es que va a tener buenas notas, pero por lo menos para que a uno se le quede como la información siempre, no que sea solo que uno se memorice la información para presentar un examen, una exposición o algo y que luego la va a olvidar. Entonces sería muchísimo mejor adoptar todos estos métodos de estudio para aprender de verdad, de manera permanente. Muchas gracias, hasta luego.